Cuando me llamaron para decirme que había heredado la casa de mi abuelo, no sabía si sentirme emocionado o inquieto. La casa estaba en un pueblo apartado, un lugar que había visto solo en las vacaciones de verano cuando era niño. Recuerdo que siempre me fascinó, con su jardín desordenado y esa enorme mecedora en la porche que parecía contar historias. Mi abuelo había sido un hombre enigmático, lleno de secretos, y aunque no pasé mucho tiempo con él, siempre noté que había algo extraño en su forma de hablar. Cuando llegué a la casa, el aire era denso y la soledad se sentía casi palpable. Abrí la puerta y el olor a madera vieja me golpeó de inmediato. Todo estaba tal cual lo recordaba, pero había una atmósfera pesada, como si el lugar hubiera sido presentado un abandono eterno. Pensé en hacer algunas reparaciones, dar un nuevo aire a la casa. Sin embargo, había algo que me inquietaba, una sensación de que estaba siendo observado. Aún así, decidí quedarme unas noches para ver qué podía hacer con el lugar. No tenía idea de que esa decisión cambiaría mi vida para siempre. Cuando llegó el momento de instalarme en la casa, sentí una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Había traído unas pocas maletas y una linterna porque realmente no sabía en qué estado encontraría todo. El camino hacia la casa estaba lleno de baches y al final me topé con un gran portón de madera que había visto muchas veces en mi infancia. Al abrirlo, el crujido de las bisagras resonó en el silencio del lugar. Cada paso que daba hacia la entrada hacía que la sensación de nostalgia se apoderara de mí. Era como si el tiempo se hubiera detenido. La casa, con sus paredes desgastadas y su jardín lleno de maleza, parecía un eco de lo que había sido. Me llevó un momento darme cuenta de lo vacía que estaba, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Aquella casa tenía historias por contar, pero en ese instante solo se sentía fría y desolada. Mientras iba caminando por el pasillo, me pregunté si realmente había tomado la decisión correcta al venir aquí. Aunque quería revivir mis recuerdos, la forma en que se sentía el lugar me hizo dudar. Había algo extraño en el ambiente, algo que no podía explicar. La primera noche en la casa resultó ser difícil. Intenté acomodarme, pero había un ruido insistente que me desvelaba. Era la mecedora del porche, que crujía con cada leve viento. Me levanté varias veces para cerrarla, pensando que quizás un ajuste la haría callar, pero cada intento fallaba. El sonido era intermitente, como si alguien la estuviera usando, aunque sabía que estaba completamente solo. Al principio, traté de racionalizarlo. Quizás eran solo los viejos mecanismos de la madera o un engaño de mi mente, que claro, había estado en un lugar tan silencioso durante tanto tiempo. Sin embargo, cada vez que el sonido parecía detenerse, me daba cuenta de que mi corazón latía más rápido, como si presagiara algo extraño. Pasaron las horas y, aunque estaba cansado, el crujido constante me irritaba. Sentí que el agotamiento se combinaba con una creciente sensación de desasosiego. ¿Por qué algo tan simple como una mecedora me hacía sentir tan incómodo? Me preguntaba si había tomado la decisión correcta al quedarme en esa casa cargada de recuerdos. Era como si la mecedora estuviera tratando de comunicarme algo, aunque no tenía idea de qué podría ser. Las noches siguientes se volvieron una tortura. Cada vez que intentaba dormir, el crujido de la mecedora me mantenía alerta. Era como si me estuviera esperando, llamándome, y no podía evitar mirar hacia el porche en la penumbra. Me decía a mí mismo que estaba imaginando cosas, que no había nada raro. Pero, la verdad, cada susurro del viento parecía amplificarse, convirtiéndose en el sonido más inquietante que había escuchado. Había momentos en que la mecedora se detenía, y con eso, mi corazón se calmaba un poco. Pensaba que, tal vez, estaba siendo paranoico. Sin embargo, al instante siguiente, un nuevo crujido rompía el silencio y mi cuerpo se tensaba nuevamente. La sensación de ser observado se intensificaba y a veces creía que podía ver una sombra en movimiento. Dormía en intervalos cortos y cuando lo hacía, soñaba con la mecedora, como si estuviera viva, como si tuviera una historia que contarme. La inquietud se apoderaba de mí,
y no podía evitar preguntarme por qué seguir escuchando el crujido de una simple mecedora estaba volviendo mi estancia aquí tan angustiante. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Esa noche, desperté de golpe. Miré el reloj, era la 1 de la madrugada. El silencio era absoluto, pero entonces, como un eco lejano, escuché el crujido de la mecedora. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No podía entender por qué, a esas horas, el sonido de la mecedora seguía atormentándome. Me senté en la cama, intentando convencerme de que solo era mi imaginación. Pero el ruido continuaba, más persistente que antes, como si empujara contra la oscuridad. Me levanté lentamente, sintiendo el frío del suelo bajo mis pies descalzos. Caminé hacia la ventana, parte de mí deseando ver algo y otra parte simplemente aterrorizada por la idea. Al asomarme, la luna iluminaba el porche y allí estaba, la mecedora moviéndose con un ritmo que no había elegido. No había viento. En ese momento, un escalofrío recorrió mi espalda y supe que no estaba solo. Decidí que debía hacer algo. Amontonar mis pensamientos y tratar de entender qué estaba sucediendo se volvió esencial, pero el miedo se estaba apoderando de mí. ¿Era posible que la mecedora guardara algún oscuro secreto de mi abuelo? Esa noche, me costaba mucho volver a dormir. Estaba sentado en la cama, con la luz de la linterna parpadeando suavemente sobre la pared, cuando de repente, escuché un crujido más fuerte que los anteriores. Era como si la mecedora estuviera siendo empujada por manos invisibles. Me levanté de un salto, la adrenalina corriendo por mis venas. Con el corazón en la garganta, miré hacia el porche. La luna iluminaba todo, y durante un momento, vi la mecedora moverse con una suavidad inquietante, como si alguien hubiera tomado asiento. Mis piernas parecían pesadas, pero sabía que tenía que acercarme. Al dar unos pasos, sentí un frío que me recorría la espalda. A pesar de que intentaba convencerme de que era solo el viento, sabía que no había aire que justificara ese movimiento. Alcancé a agarrar la linterna con más firmeza, sintiéndome un tonto por dejar que el miedo me detuviera. Cuando estuve más cerca, la mecedora se detuvo de golpe. Todo quedó en silencio. En ese instante, comprendí que no podía ignorar lo que estaba pasando. La intriga y el terror se entrelazaban, y un pensamiento recurrente dominaba mi mente: ¿realmente estaba solo en esta casa? Mis noches se convirtieron en una batalla contra la lógica. Mientras intentaba dormir, me repetía que todo tenía una explicación. La mecedora estaba vieja, claramente había crujido durante años en ese porche sin un solo movimiento sobrenatural. Tal vez la madera se había ajustado después de mi llegada. Pero la idea de que simplemente fuese así me parecía poco convincente. En el fondo, sabía que algo extraño estaba pasando. Las noches se alargaban, sobre todo cuando el viento cesaba y el crujido clamaba mi atención. Me decía que estaba haciendo paranoia, que el cansancio estaba jugando conmigo, pero cada sonido era más que eso, era como si la mecedora intentara decirme algo. ¿Era posible que todas esas noches de calma inquietante solo fueran fruto de mi imaginación? El escepticismo me abrazaba, pero había un hilo de miedo que no podía ignorar. Intenté distraerme con cosas triviales, pero la sombra de la mecedora seguía acechándome. Sentía que tenía que encontrarle sentido a lo que sucedía, sin dejar que el miedo me consumiera, aunque, en el fondo, sabía que la respuesta podría ser peligrosa. La duda me asfixiaba, y empezaba a preguntarme si valía la pena seguir allí o si debería marcharme antes de que la situación se volviera realmente aterradora. Las noches siguientes se volvieron cada vez más difíciles. El crujido de la mecedora se intensificaba, se sentía como un lamento que surgía de la oscuridad. Cada vez que me despertaba, el sonido parecía estar más cerca, como si alguien estuviera sentado, disfrutando del vaivén. Me pasaba horas en la cama, escuchando, intentando aprender su ritmo, tratando de diferenciar entre un simple sonido de madera y algo más siniestro.
A veces, el crujido se detenía, un silencio abrumador llenaba la habitación y mi corazón se calmaba, pero esa paz era fugaz. Un nuevo giro del viento o un giro en la casa lo rompía, y de inmediato me tensaba de nuevo. Empecé a preguntarme si la mecedora realmente era solo un mueble viejo o si guardaba la esencia de lo que había sido mi abuelo. ¿Acaso él estaba tratando de comunicarse conmigo? Me repetía que era una locura, que no podía dejar que el miedo me controlara, pero cada noche me desafiaba a soportar el sonido que crecía en intensidad. Sin querer, me encontraba mirando por el puerto, esperando ver algo que confirmara mis peores temores, temiendo lo que podría descubrir pero incapaz de resistir esa atracción hacia lo desconocido. Me senté en el borde de la cama, luchando contra la neblina de la fatiga y el miedo. Cada crujido de la mecedora me empujaba más lejos de la lógica. Intentaba recordar las explicaciones que me había dado a mí mismo: es solo el viento, quizá la madera está tan vieja que se mueve espontáneamente. Pero ninguna de esas ideas parecía suficiente. Me levanté y fui a la cocina, buscando un vaso de agua que calmara la sequedad en mi garganta. Mientras hacía eso, recordé que había una pequeña biblioteca en un rincón de la casa. Quizás, al leer un poco sobre el clima en la zona o los sonidos de casas viejas, podría encontrar un sentido a lo que estaba ocurriendo. Regresé al cuarto, encendí la luz y busqué entre los libros. Me encontré con algunas historias antiguas de la familia, pero lo que más capturó mi atención fueron unos relatos sobre supersticiones locales. Uno de ellos decía que algunas casas guardan los ecos de aquellos que han vivido en ellas. Esa idea me inquietó. ¿Era posible que, de alguna manera, mi abuelo estuviera dejando un mensaje? Me sacudí la cabeza, intentando ahuyentar esas nociones. No quería creer en fantasmas, pero la mecedora seguía en movimiento, desafiando toda lógica. Al volver a la habitación, me detuve en el umbral, paralizado. La mecedora estaba allí, quieta, pero algo dentro de mí sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Tomé aire y me acerqué, la linterna iluminando su superficie desgastada. Justo cuando apoyé la mano en el respaldo, una serie de crujidos comenzaron, como si alguien la estuviera usando de verdad. Mi corazón se aceleró, no podía creerlo. Retrocedí un paso, sintiendo que el suelo temblaba bajo mis pies. La mecedora oscilaba lentamente, desafiando la razón. No había viento, ni nadie a la vista. Pensé en salir corriendo, pero una fuerza inexplicable me mantuvo ahí, observando. En ese instante, entendí que necesitaba enfrentar aquello que me aterrorizaba. La sensación de ser observado aumentaba, y decidí quedarme quieto, esperando alguna respuesta o señal. La mecedora se detuvo de golpe y el silencio se volvió ensordecedor. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y, aunque intentara convencerme de que era solo el viejo mueble, en el fondo sabía que había mucho más en juego. ¿Acaso había algo que quería comunicarme? Decidí que lo mejor sería hablar con uno de los vecinos. El tipo que vivía a unos minutos a pie era bastante conocido en el barrio y, por lo que supe, había vivido allí toda su vida. Cuando llegué a su casa, noté que tenía un aire escéptico, como si nunca se hubiera dejado llevar por historias de fantasmas. Le expliqué brevemente lo que estaba pasando con la mecedora y sus ojos se entrecerraron. «Es solo una casa vieja», me respondió. «La madera hace ruidos, eso es normal. No te dejes llevar por supersticiones». Intenté explicarle que en ocasiones el crujido era como si alguien realmente estuviera allí, pero él solo se encogía de hombros. Muchos han vivido en esa casa y han pasado por lo mismo. Al final, se trata de tu mente. Te influyes a ti mismo. Solo es una mecedora. Sus palabras me hicieron dudar. Tal vez estaba siendo demasiado dramático. Pero, a la vez, no podía evitar la sensación de que había algo más. Él continuó hablando sobre anécdotas de la zona, de ruidos que hacían todas las casas viejas. Me fui sintiéndome un poco más tranquilo, pero esa tranquilidad se mezclaba con una inquietud creciente. ¿Y si tenía razón y todo solo era mi imaginación?
Esa mañana, mientras empacaba mis cosas, la inquietud en mi estómago se convirtió en una certeza. Había intentado racionalizar todo lo que había vivido, pero cada día que pasaba en la casa, la presencia de la mecedora se tornaba más oscura. Había decidido ignorar los ruidos que jamás cesaban, la sensación de ser observado constantemente, pero ya no podía seguir así. La conversación con el vecino había hecho que dudara de mí mismo, pero la mecedora, con su movimiento constante, me decía que había algo más allá de la lógica. Sentí que no podía arriesgar mi paz mental por la idea de conservar una herencia que, en realidad, me estaba asfixiando. Las noches se volvieron tortuosas, y cada vez que cerraba los ojos, temía despertar con otro crujido que confirmara mis peores temores. Al mirar por la ventana una última vez, decidí que no podía seguir sometiéndome a ese ambiente. Empaqué rápidamente, sintiendo que cada minuto que pasaba allí me alejaba más de quien solía ser. Salí de la casa con el corazón acelerado, aliviado y aterrorizado a la vez, sabiendo que dejar atrás mi historia familiar era preferible a enfrentar un destino desconocido que me llenaba de miedo.